Bienvenidos al módulo 4 de Teología Contemporánea, hermanos. Quiero leerles Gálatas 3 a partir del versículo 10 hasta el 18. Síganme, por favor. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y hermanos, este principio de el justo por la fe vivirá es un principio universal. Algunos creen que este es el medio o el método por el cual somos salvos en esta era de la gracia. Pero no es así. En todos los tiempos, en todas las dispensaciones que Dios ha tratado con el hombre, el método siempre ha sido el mismo. El justo por la fe vivirá. Esto fue en el Edén, en la dispensación de la inocencia, y esto sigue siendo hasta el día de hoy y seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. De modo que, aunque en estos tiempos modernos hay buenos hermanos, buenos expositores de la palabra de Dios, que son sanos y ortodoxos en la mayoría de sus posiciones teológicas, sin embargo, al enfatizar un aspecto nada más de la vida cristiana, que es la obediencia, y hacerlo esto como un requisito o una evidencia de haber sido salvo, entonces eso raya, hermanos, en lo que vamos a estudiar hoy, que se llama salvación por señorío, que a fin de cuentas es salvación por obras. Y no importa lo renombrado que sean estos expositores, pastores, predicadores, y que tan respetados sean, necesitamos ser fieles a la palabra de Dios y pedirle a Dios
que nos dé el discernimiento y la fe para estar firmes en lo que enseña su palabra. Vamos a orar. Señor, bendice nuestro tiempo juntos. Sé con aquellos que sufren, que tienen carencias en estos días de crisis. Señor, gracias por tu protección, por nosotros, por tu pueblo, por proveer para cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nuestra clase se trata hoy de la influencia de ciertos líderes de renombre como John Piper, John MacArthur, Paul Washer y otros que entran dentro de esta clasificación. Entonces vamos a ver la influencia de estos pastores. Son pastores con sana doctrina, pero que tienen posiciones cuestionables en algún aspecto doctrinal. Estos líderes sostienen, podríamos decir, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Su posición en cuanto a la Biblia es una posición saludable. No son liberales, no son modernistas, de acuerdo a nuestra gráfica del espectro teológico, no son ortodoxos y son evangélicos del estilo conservador, quizás no completamente fundamentales, pero son muy conservadores en su posición doctrinal. En cuanto a su separación, mantienen una buena posición, no son ecuménicos. Predican la separación del mundo, predican la santidad, promueven una posición un tanto diferente en cuanto al dispensacionalismo, en contraste con la teología del pacto, y llegaremos a hablar de ese punto. Pero hermanos, aún dentro de los bautistas fundamentales hay quienes sostienen posiciones un poco diferentes en este asunto del dispensacionalismo y la teología del pacto. Nuestra clase aquí no vamos a entrar en detalle de lo que es el dispensacionalismo y teología del pacto. Esto lo estudiarán en teología sistemática. Pero espero que ya están familiarizados con estos conceptos. Voy a hablar un poquito nada más cuando hablemos de John Piper. Vamos a hablar de eso. Estos predicadores en su mayoría promueven consciente o inconscientemente la doctrina de la salvación por señorío. Y digo consciente o inconscientemente porque creo yo que sí son hombres sinceros, hombres que aman al Señor, hombres que aman las almas, predican el Evangelio con pasión, con entrega, con un fuerte deseo de ser útiles, de honrar al Señor. Los que han alcanzado cierta distinción, cierta honra, bien ganado. No lo han hecho, a mi juicio, con un motivo ulterior, escondido de fama, prestigio personal. Pero aún así promueven esta doctrina perniciosa de salvación por señorío. Y básicamente la salvación por señorío consiste en que estos hermanos creen que para que una persona sea realmente salva, tiene que haber pasado primero por un periodo de contrición. Y nosotros creemos eso. El Espíritu Santo trae convicción, trae tristeza, trae
pesadumbre, y eso produce el arrepentimiento, pero eso es solamente una parte. Pablo dijo en Hechos 20:20, nada que fuese útil he rezado de enseñaros públicamente y por las casas en cuanto al arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces el arrepentimiento es muy importante, pero lo que nos salva es no el arrepentimiento en sí. Eso es un paso hacia el siguiente, que es lo que realmente nos salva, que es la fe en el Señor Jesucristo. Pero estos hermanos hacen tanto énfasis en el arrepentimiento que llegan al punto de decir, así como dice el Evangelio, que hay que mostrar o dar frutos dignos de arrepentimiento. Estos hermanos enfatizan tanto ese punto que quizás, como digo, consciente o inconscientemente, están predicando que los pecadores necesitan dar evidencias de esa contrición, de ese arrepentimiento, de esa compunción de corazón, y que se debe demostrar en su manera de vivir, y que entonces sí están en una posición de ser aceptados por Dios. Entonces, eso raya en salvación por obras, ¿verdad? El himno que cantamos, por ejemplo, de invitación, tal como soy, de pecador. Yo vengo a Cristo como pecador, tal como soy, aún sin fe, aún en mi debilidad, como el hombre que quería creer en el Señor Jesucristo y dijo, sí, Señor, sí creo, auméntame la fe. Entonces todo es mérito del Señor Jesucristo. Nuestra convicción de convencernos de pecado, nuestra persuasión y hasta la fe, todo es don de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, o sea, aún la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. En fin, es un punto muy controversial y vamos a hablar un poco de eso, y ustedes van a leer más. Les voy a proporcionar material para que indaguen más sobre ese asunto. Pero sí necesito la advertencia de quiénes son estos hermanos y que tengan cuidado, porque como mencionamos al principio del curso, a mí me da pesar, me da cuidado ver que los cristianos citan profusamente como grandes autoridades a estos predicadores, John MacArthur, Paul Washer, especialmente Paul Washer por ser bilingüe, y no se dan cuenta que al estarlos citando y promoviendo, indirectamente están condonando, están aprobando esas posiciones cuestionables doctrinales que ellos tienen. Muy bien, en la mayoría de estos casos, estos hermanos, en este caso especialmente John MacArthur y John Piper, son profusos escritores o tienen una gran audiencia, muchos seguidores y admiradores, incluyendo muchos bautistas fundamentales. Estos hermanos pues son citados como autoridades eclesiásticas, como dije, y ustedes seguramente los ven en las redes sociales, son citados como la máxima autoridad. Y su influencia, especialmente en estas áreas delicadas, cuestionables, pues trae consecuencias funestas. Por lo tanto, necesitamos advertir y nosotros estar informados. Y nosotros como líderes, pastores, hermanos que tenemos un cierto puesto de liderazgo, tenemos la responsabilidad de advertir al pueblo de Dios de estos hermanos.
en las iglesias puede causar división. El problema de estos pastores famosos, reconocidos, es que muy difícilmente entre nuestros círculos encontramos gente que se pueda equiparar con ellos, que se puedan igualar en conocimiento, en carisma, en la personalidad atractiva que ellos tienen. Y desafortunadamente muchos creyentes inocentes, bien intencionados, van cada vez más sin darse cuenta, quizás comparando a su pastor, un hombre en muchos casos humilde, con limitada preparación teológica, y se van sin querer, sin darse cuenta, se van haciendo ovejas de ese gran pastor famoso, y por lo tanto van adoptando y a veces sin cuestionar todo lo que ese gran predicador enseña y pregona. Lo comparan con su iglesia humilde, su pastor sencillo, y le trae problemas a su pastor y a su iglesia. Entonces sí pueden causar divisiones. En la vida particular de muchos creyentes los puede orillar a una vida cristiana no saludable espiritualmente hablando. Y aquí voy a dar un testimonio personal. Específicamente un pariente de nuestra familia, una hermana en Cristo, estuvo escuchando ávidamente a Paul Washer. Y Paul Washer, como dije al principio, de todos estos predicadores, predica bien, enseña muchas cosas sanamente de acuerdo a la palabra de Dios, enfatiza la santidad, la entrega, y tiene mucha razón Paul Washer en cuanto a la superficialidad que hay en el cristianismo moderno. Pero se pasa un poquito de esa barrera al punto de enseñar que muchos de esos cristianos, por su vida inconstante, de tropiezo, mundana, no son salvos. Entonces ahí es donde tenemos problemas, porque esta hermana, pariente, cayó en una depresión pensando que ella nunca podría medirse a la medida de la palabra de Dios y de ser una cristiana como debe de ser, como enseña la Biblia, y que como ella nunca podía tener esa victoria, ese éxito, ese logro en la vida cristiana, que lo más seguro pues es que quizás ni salva a ella, ni salva era ella. Entonces eso le produjo tristeza, le produjo alejamiento, y hasta pensaba alejarse de las cosas de Dios. Entonces es una posición muy delicada y muy peligrosa. Vamos a hablar de cada uno de estos personajes en forma particular. John Piper. John Piper es el que fundó el ministerio Deseando a Dios, Desiring God. John Piper fue el fundador y maestro de esta organización, Desiring God. Ahora es canciller o chancellor, dicen en inglés, del seminario y colegio bautista Belén, Bethlehem College and Seminary. Por 33 años fue el pastor en jefe de la iglesia bautista Belén en Minneapolis, Minnesota, y estuvo en ese puesto hasta el 31 de marzo del 2013. El hermano Piper creció en Greenville, Carolina del Sur. Estudió en Wheaton College, que es un seminario conservador,
y fue después a Fuller Theological Seminary, que es una escuela muy liberal. Ya hemos mencionado esa escuela aquí. Después fue a Múnich a sacar su doctorado en la Universidad de Múnich. Por 6 años dio clases de Biblia en el Colegio Bethel en San Pablo, St. Paul, Minnesota, y en 1980 aceptó el llamado a servir como pastor de Bethlehem, o de la iglesia Belén, de la cual, como ya dijimos, se retiró en el 2013. El Dr. Piper es autor de más de 50 libros. Más de 30 años de su predicación y enseñanza están disponibles sin costo en su página oficial Desiring God, Deseando a Dios. El Dr. Piper y su esposa Moel tienen 4 hijos, una hija y 12 nietos. Muy bien, este es John Piper como persona. Vamos a ver su teología. Él niega el dispensacionalismo, aunque cree en el milenio. Aquí vale la pena entonces mencionar, si no lo han estudiado, van a tener que estudiar este asunto por su cuenta. Aquí no tendremos el tiempo de ver en detalle la diferencia entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. El dispensacionalismo y la teología del pacto son 2 métodos de interpretación de la Biblia. Van a tener que estudiar este asunto, si no en teología sistemática, por lo menos en hermenéutica, lo tienen que estudiar. El dispensacionalismo básicamente enseña, cree que Dios ha tratado con el hombre en diferentes épocas, llamadas dispensaciones, dándole ciertas responsabilidades al hombre, y en respuesta pues el hombre tiene que demostrar que cumple con esas responsabilidades. En cada dispensación el hombre ha fallado y en cada dispensación viene Dios a su rescate. Como dispensacionalistas nosotros creemos que estamos en la dispensación de la iglesia o la era de la gracia, y que esta dispensación va a terminar con el rapto. Después vendrá la tribulación, el milenio y la eternidad final. El juicio del gran trono blanco y la eternidad final. Entonces, el dispensacionalismo tiene un enfoque de cómo ve cada pasaje de la Biblia. La teología del pacto, más bien, enseña o interpreta la Biblia en 2 pactos. El pacto de la gracia y el pacto de la ley. Y entonces toda la Biblia se ve bajo ese enfoque. Entonces pasajes claves del Antiguo y del Nuevo Testamento van a ser interpretados en forma diferente dependiendo cuál es el enfoque del intérprete, si es dispensacionalista o si es de la teología del pacto. John Piper y John MacArthur, ellos vienen promoviendo una nueva teología del pacto. En otras palabras, no aceptan al 100% la teología del pacto, aceptan ciertas porciones del dispensacionalismo, lo cual entonces constituye su posición una nueva posición. Y por eso le estamos llamando, y los teólogos la identifican como la nueva teología del pacto, que aquí vamos a llamar NTP. Muy bien, entonces esto a manera de introducción para saber nuestra nomenclatura de qué estamos hablando. John Piper considera que hay mérito en el pacto de las obras, aunque no se declara completamente a favor de él. En un escrito que yo les voy a compartir,
algo que me compartió a mí el doctor Rubén Quirós, uno de nuestros maestros en CEBEL, y combinado con otro material, ahí ustedes van a poder ver un poquito en más detalle cuál es la posición de John Piper. John Piper, en cuanto a la ley de Moisés, su posición está más cerca de la nueva teología del pacto que a la antigua posición de la teología del pacto. Vamos a ver un par de ejemplos. Esto es lo que dice John Piper en sus escritos o en sus predicaciones. Él dice, ¿significa esto que los creyentes no están sujetos a ninguna ley divina? No, porque la ley de Moisés ha sido reemplazada por la ley de Cristo. La nueva teología del pacto hace distinción entre la ley moral eterna y el código en la que Dios nos expresa esa ley. Entonces, si ustedes leen, déjenme hacer este paréntesis, si ustedes leen esto, así a este ritmo, con esta cadencia con lo que estoy leyendo, no vamos a encontrar ninguna objeción acerca de eso, pero escuchen y pongan atención a lo siguiente. La ley de Moisés es una expresión de la ley moral eterna de Dios como un código particular que también contiene reglamentos positivos pertinentes al propósito temporal del código y por lo tanto la cancelación de la ley mosaica no significa que la ley moral eterna es cancelada en sí misma. Más bien, al cancelar la ley mosaica, Dios nos dio una expresión diferente en su ley moral eterna, o sea, la ley de Cristo, que consiste en las instrucciones morales de la enseñanza de Cristo y del Nuevo Testamento. La cuestión clave que la nueva teología del pacto trata de hacer ver es a dónde se va a buscar la expresión de la ley moral eterna de Dios en la actualidad. ¿Miramos a Moisés o a Cristo? La nueva teología del pacto dice que miramos a Cristo. Entonces, como ven, esto suena muy ortodoxo, pero deja abierta la puerta para defender, aceptar la teología del pacto. O sea, se le da mucho valor, más de la cuenta, a la ley mosaica, aunque aquí dice que encontramos la expresión de la ley moral eterna de Dios en la ley de Cristo, pero no invalidando completamente la ley de Moisés. Es un tanto complicado y necesita uno digerirlo, masticarlo, meditarlo, porque no está tan abierto, tan expreso como otras doctrinas equivocadas, ¿verdad? Entonces aquí está lo peligroso, pues, de estos buenos hermanos, que, como digo, sí considero que sean siervos de Dios de verdad, sinceros. Vamos adelante. En otras palabras, Dios ya no tiene un plan para Israel, el Israel del Antiguo Testamento, sino solo para el Israel reconstituido, la iglesia. Y entonces aquí es donde está el problema, ¿verdad? La teología del pacto confunde o mezcla o fusiona la iglesia con el Israel del Antiguo Testamento. La teología del pacto cree que la iglesia del Nuevo Testamento es el Israel de Dios, es el pueblo escogido de Dios, y que por lo tanto todas las promesas hechas al pueblo o la nación de Israel ahora se aplican a la iglesia. Y por supuesto hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que enseñan que nosotros fuimos injertados y que no debemos gloriarnos porque
Dios quitó a Israel para injertarnos a nosotros y que Él también nos puede arrancar a nosotros como lo hizo Israel, en fin. Entonces hay esos pasajes controversiales que cuando estudien este asunto, si no es que ya lo estudiaron ya, la teología del pacto contrastada con la dispensación, el dispensacionalismo, ahí es donde se tratan en detalle estos pasajes. Pero aquí en la nueva teología del pacto de John Piper, aquí hace una amalgama, ¿verdad? Una confusión, ¿verdad? Que la iglesia es el Israel reconstituido. Mientras que en el dispensacionalismo nosotros creemos que Israel mantiene su identidad, la iglesia mantiene su identidad, hay promesas hechas a ambos pueblos muy por separado y el Israel, la parte de Israel que se convierte a Cristo, pues vienen a ser recipientes, merecedores, receptores de las promesas de la iglesia también, pero sin abrogar las promesas al pueblo de Israel, ¿verdad? Que se van a cumplir en el milenio. Pero en fin, como digo, ese es un tema que hay que escudriñar en detalle en otra clase, no aquí. Pero este es el peligro de la enseñanza de John Piper. John Piper tiene una tendencia incluso hacia el antisemitismo, o sea, menosprecia hasta cierto punto al pueblo de Israel, que quizás él sin darse cuenta, él hace o tiene expresiones que suenan muy antisemitistas. Y según John Piper, Dios no tiene un interés en el Estado de Israel ni en el pueblo judío. Y esta cita y estos análisis fueron hechos por un hermano que fue miembro de su iglesia por muchos años, que lo estuvo escuchando, que recopiló de aquí y de allá, incluso fue a confrontar a su pastor, hermano John Piper. Por supuesto no salieron muy bien de acuerdo, el hermano al fin salió de la iglesia, encontraba difícil seguir siendo fiel a sus creencias, fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios y seguir sentado escuchando algunas de estas cosas del hermano John Piper. Aquí está lo que dice Piper. Cristo es donde nos encontramos con Dios. Si tú dices, ¿en qué parte del planeta en la actualidad es un lugar santo para que pueda ir yo a hacer una peregrinación y estar en la casa de Dios? Respuesta, Cristo. ¿Quiere usted ir a un lugar santo en el planeta? Quédese quieto y venga a Cristo. No hay lugares santos en la religión cristiana. Cero. Yo nunca he ido a Israel principalmente por esa razón. Por favor, cuando cumpla 30 años aquí, no me den un viaje a Israel. Arréglenme mi carro. Yo no tengo inconveniente si usted va a Israel. No quiero emails. Simplemente no hay más Cristo en Israel que el que hay en su banca ahora mismo. John Piper, sermón predicado el 7 de diciembre del 2008. Y como digo, podríamos, si escuchamos muy deprisa estas expresiones, diríamos amén, sí, amén. Pero detrás de esto y muchas otras declaraciones se puede sentir hasta una actitud antisemitista, como dije. Entonces, es de analizarlo con cuidado. Por ejemplo, en una defensa de los árabes cristianos, Piper impugna al pueblo judío como un pueblo que no guarda sus pactos y que no tiene un derecho divino de quedarse con la tierra prometida. Wow, esto ya está peligroso. O sea, yo sí concedo y creo que el pueblo de Israel es un pueblo duro de servicio. No hay duda de ello.
pero aún así sigue siendo el pueblo de Dios. Y aún así las promesas hechas al pueblo de Dios se van a cumplir, aunque nosotros no estemos completamente de acuerdo. Entonces, aquí ya es meterse un poco en la política y tomar partido en contra del pueblo de Dios, a favor de los palestinos. Cuidado, cuidado con eso. Pero esta es la posición de John Piper. Él cree en esta llamada teología de reemplazo, replacement theology, o supersesionismo. Es la interpretación bíblica de que el nuevo pacto supera o desplaza el pacto mosaico, el cual es considerado el antiguo pacto. Entonces hay cosas muy sutiles que considerar en estas declaraciones de John Piper. El retorno de Israel a su tierra, por ejemplo, no tiene ningún significado ni propósito para Piper. Su posición bautista presbiteriana es una versión de teología reformada. Como ustedes saben, los presbiterianos favorecen mucho esta terminología, la teología reformada. Ellos, y con justa razón, se consideran descendientes de la Reforma. Como hemos enseñado aquí en otras clases, especialmente en historia del cristianismo, historia de los bautistas, nosotros no somos reformados, no venimos de los reformistas, no somos protestantes, pero los presbiterianos sí, y ellos abogan, defienden, incluso llaman a sus seminarios, seminarios reformados, que nosotros más bien diríamos deformados, ¿verdad? Pero con raíces en las tradiciones antisemíticas teológicas europeas. Esta es la teología reformada de John Piper. Tiene una inclinación de añadir obras a la salvación, o sea, la salvación por señorío. Una vez más, estos hermanos califican a todo aquel que no vive una vida total de separación, lo califican como una persona no salva, y para que una persona sea digna, alcance ser salvado, ser merecedor o merecedora de la salvación, necesita dar frutos de arrepentimiento. Entonces esto es salvación por señorío, es salvación por obras. Esto dice Piper: la naturaleza del pacto con Abraham, o sea, el pacto entre las partes, Génesis 15, 9 al 21, es condicional, no incondicional. De ahí que el Israel étnico no pudo cumplir las condiciones de pacto de fe y por lo tanto está sujeto a la maldición de Dios. En otras palabras, el rechazo de Israel en el plan de Dios no es debido a que no pudo cumplir el pacto de Abraham. Entonces esta es la explicación de John Piper. Él dice también, o pregunta, ¿será el mensaje del Islam un mensaje celestial? Sí, entonces esta afinidad, esta inclinación hacia los árabes por encima del pueblo de Israel le hace simpatizador de la religión de los árabes, del Islam, al punto que pueda él hacerse esta pregunta, que si será un mensaje celestial. Siguiendo con Piper, la perseverancia de los santos, que es lo que nosotros llamamos seguridad de salvación, toma un tinto distinto en su teología reformada, distinto incluso del calvinismo mismo, ¿verdad? Porque aunque nosotros creemos de cierta manera en la perseverancia de los santos, no le llamamos así porque la perseverancia de los santos forma parte de los 5 puntos del calvinismo. Nosotros no somos calvinistas,
Creemos sí en la seguridad de la salvación, o sea que los santos no se van a perder, pero no por los mismos motivos que los calvinistas creen en la perseverancia de los santos. Pero la posición de John Piper es perseverancia de los santos, pero en una manera diferente que incluso del mismo calvinismo. Y en cuanto a la seguridad de salvación, mire, por ejemplo, en el calvinismo el cristiano seguirá siendo salvo, aunque no quiera, ¿verdad? Esto es predeterminismo o predestinación, pero predeterminismo le llamo yo. Nosotros en la doctrina bautista creemos que el cristiano no puede perder su salvación eh, y no depende de él si quiere o no quiere, sino porque la obra de Cristo es perfecta y tenemos las promesas que ustedes conocen en Romanos 8 y muchos pasajes, ¿verdad? Que nada nos separará del amor de Cristo. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que tenemos esa gran promesa. Sin embargo, en la doctrina de John Piper, el cristiano tiene que portarse bien para perseverar en la gracia. De lo contrario, probablemente nunca fue salvo y por lo tanto, si un cristiano, y aquí está el peligro, todos los cristianos llegamos a pecar. Todos pecamos diariamente. Pero si un cristiano descuida su andar con el Señor, puede llegar a cometer un pecado bastante serio, bastante... Uh, todos los pecados son iguales delante de Dios, pero me refiero a con consecuencias más lamentables. Por ejemplo, el adulterio es adulterio, donde quiera que sea. Pero cuando un pastor comete adulterio, causa mucho dolor, causa mucho oprobio a la causa de Cristo. Destruye iglesias, destruye su propia familia, su propia vida. Es doloroso, es vergonzoso y trae consecuencias a más largo plazo. Cualquier cristiano que adultera, y todos adulteramos, ¿verdad? La Biblia dice que con nuestra vista. Y el pecado es pecado, como digo, pero cuando un cristiano, y sí, yo sí creo que hay cristianos que podemos llegar a cometer pecados así, graves, con consecuencias, aquí humanamente hablando, consecuencias más dolorosas. Uno fácilmente puede caer en la desesperación, en, en la en depresión y pensar, de acuerdo a la doctrina de estos hombres, que quizás uno no es salvo. Porque ¿cómo es posible que uno cometa ese tipo de pecados? Entonces sí es una posición peligrosa y hay que señalarla. Muy bien, ahora vamos a hablar de este otro hermano que es un autor y un excelente maestro de Biblia. No dudamos de eso, no cuestionamos eso. Elocuente predicador, muy sano en muchas cosas. Ha desbaratado argumentos de ateos, argumentos de carismáticos, condena y delata a los ecuménicos, a los que coquetean con Roma, a los neoevangélicos, a los pastores de las mega iglesias. En fin, tiene muchas características positivas. Él es el fundador del ministerio Grace to You, gracia para usted, o gracias, gracia
de Dios para usted, sí. Él es el pastor hasta la fecha y fundador de pastor de la iglesia Grace Community Church en Sun Valley, California, fundador y presidente de el Seminario del Maestro, The Master's Seminary. Además de su puesto de pastor y presidente del seminario, MacArthur ha sido autor de más de 150 libros. Entre los más sobresalientes es la Biblia de Estudio de MacArthur, que ha vendido más de 1 millón de copias. Ha recibido el reconocimiento de The Gold Medallion Book Award, el reconocimiento del libro del medallón de oro. Otros libros bestsellers son la serie de comentarios del Nuevo Testamento de MacArthur, que ha vendido más de 1 millón de copias. 12 Ordinary Men, 12 hombres ordinarios, más de 500,000 copias. Y el libro para niños, A Faith to Grow On, una fe con la cual crecer, con el que obtuvo el reconocimiento SPA de Christian Book Award y es el director del programa radial Grace to You de alcance mundial. Un elocuente predicador. En relación a la nueva teología del pacto, esto es lo que dice John MacArthur. El dispensacionalismo es fundamentalmente un sistema correcto de comprender el programa de Dios a través de las edades. Su elemento principal es que reconoce que el plan de Dios para Israel no que suspendido o absorbido por su programa para la iglesia. Y en ese aspecto yo me considero un dispensacionalista premilenial tradicional. Entonces, este es lo que nosotros creemos. Esta es la influencia de John MacArthur en relación a la nueva teología del pacto. Él escribe: el dispensacionalismo es fundamentalmente un sistema correcto de comprender el programa de Dios a través de las edades. Su elemento principal es que reconoce que el plan de Dios para Israel no quedó suspendido o absorbido por su programa para la iglesia. Y en este concepto yo me considero un dispensacionalista premilenial tradicional. Estamos de acuerdo con eso. Pero sigue diciendo: no obstante, hay una tendencia de dejarse llevar por una compartimentalización de la verdad al punto de hacer distinciones no bíblicas. Hasta cierto punto tiene razón, pero mira aquí. Un deseo casi obsesivo de categorizarlo todo ha llevado a varios intérpretes dispensacionalistas a demarcar líneas no solamente entre la iglesia e Israel, sino también entre la salvación y el discipulado, la iglesia y el reino, la predicación de Cristo y el mensaje apostólico, la fe y el arrepentimiento, la era de la ley y la era de la gracia. La división entre era de la ley y la era de la gracia en particular ha causado caos en la teología dispensacionalista y contribuido a la confusión de la doctrina de la salvación. Sí, aquí es donde tenemos el principal problema con esta última declaración. O sea que él quisiera que se viera como una sola cosa, o por lo menos más cercano de lo que los dispensacionalistas ven la era de la ley y la era de la gracia. Son dos eras muy diferentes. Pero John MacArthur quisiera verlos más identificados sin la división que hay. Pero hay otro problema con la posición de John MacArthur, y es su posición sobre la sangre de Cristo. En su comentario sobre el libro de Hebreos, él dice que somos salvos por la muerte, no por la sangre de Cristo. ¡Auch! Esto es bastante delicado. Dice él en su sitio oficial al explicar su posición: hay otros que dicen que hay algo mágico en la sangre,
que hay algo en la sangre misma que lava el pecado, cuando la Escritura enseña que fue la muerte de Cristo que hizo expiación por el pecado. Y Él derramó su sangre literal en evidencia sacrificial del derramamiento de su vida por el pecado. Pero no hay nada mágico en la sangre misma que pueda lavar el pecado. Y así, tan extraño que parezca, esta herejía ha empezado a desarrollarse. Oiga, entonces él está llamando herejía a los que creemos que es la sangre de Cristo lo que nos limpia de pecado, pero él trata de explicar ese versículo diciendo que no hay nada mágico en la sangre. Él incluso llega a decir que la sangre literalmente de Cristo cayó en la tierra, se hizo lodo, se corrompió, se echó a perder ahí quedó. Eso no tiene nada de milagroso, extraordinario, sino que es la muerte de Cristo lo que nos trae la salvación. Y bueno, en las últimas declaraciones más recientes, después de insistirle qué piensa sobre esa posición, él se ha mantenido firme en su posición. Vamos a hablar de Paul Washer. Paul Washer es el fundador del ministerio Heart Cry Missionary Society. En su testimonio dice haberse convertido al cristianismo mientras estudiaba para ser abogado en Austin, Texas. Recibió su maestría en divinidades del Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort Worth, Texas. Fue misionero en Perú por 10 años, donde aprendió bien el español y fundó la sociedad misionera El Clamor del Corazón, Heart Cry Missionary Society, para ayudar a los misioneros autóctonos a ganar a su propia gente. Después regresó a los Estados Unidos, ha vivido acá en los Estados Unidos desde entonces y es un predicador con mucha demanda, tanto en inglés como en español. Pero esta es su posición neocalvinista. Washer, en su afán de predicar y promover santidad y los frutos de la vida cristiana como evidencia de ser salvo, promueve la salvación por señorío. Enseña que para ser aceptado por Dios, primero tiene uno que abandonar el pecado. ¿Okay? Eso es salvación por obras, eso es salvación por señorío. Enseña también que después de arrepentirse y creer hay que seguir arrepintiéndose, o sea, dar muestras de permanecer en la salvación. Eso es perseverancia de los santos, eso es calvinismo. Y que de no haber fruto, la gente en su alrededor no va a saber que la persona es salva. Esto lo dijo él en un mensaje a más de 5,000 jóvenes en Montgomery, Alabama, en una predicación que está en YouTube. En la guía, en el bosquejo de estudio del módulo 4, allí está el enlace subrayado ahí, el hiperlink, para que al presionar allí en el nombre de este sermón, ustedes van a ser llevados a este lugar donde está predicando este mensaje en YouTube, aunque está en inglés. Pero él tiene también otros mensajes en español que ustedes pueden escuchar en el internet. Eso produce una actitud de esforzarse para demostrar que uno es salvo y es una forma de salvación por obras. Entonces, muchas personas que caen en esta trampa viven una vida artificial porque están en constante preocupación de que tienen que portarse bien, tienen que demostrar que el Espíritu Santo vive en ellos. Y entonces produce el efecto contrario. En vez de dejar que sea Dios el que haga la obra, el Espíritu Santo que haga la renovación en su vida, se convierte uno en el que por sus propios medios, si quiere ser recibido por Dios, aceptado por Dios, necesita vivir una vida de entrega, de abnegación, de auto sometimiento
para que Dios se agrade de uno y lo acepte como su hijo. Entonces, es una posición muy peligrosa. La predicación de Washer, aunque bien intencionada, produce una vida cristiana derrotada en la misma persona y lo convierte en juez de los demás, porque este tipo de personas se pasan la vida viendo los errores a los demás y dudando de la salvación de los demás. Cada vez que alguien falle o cometa un error, estas personas están prestas para decir, es que no es salva. Y realmente uno no sabe eso, ¿verdad? Pero al hermano Washer y a los que pregonan y defienden la salvación por señorío, se les olvida que Pablo habla de cristianos carnales. En 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo no estoy abogando para que seamos niños carnales. De lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay cristianos carnales. Ni Pablo abogaba por ello, simplemente les está reprochando que por su manera de comportarse eran carnales, pero no los mandó al infierno, no los condenó, no dijo ustedes ni salvos son. Más bien les dijo que eran cristianos carnales. Y de esto habla la Biblia, ¿verdad? Y lo vemos en la vida de muchas personas. Pedro cayó en pecado y fue restaurado. Onésimo, el siervo de Filemón, se alejó de su dueño, se convirtió a Cristo y tuvo que ser restaurado a su puesto y a ser aceptado por Filemón después de haberse convertido. Y en fin, hay otros, ¿verdad? Apolos tuvo que ser corregido por lo que estaba predicando. Y muchos ejemplos más. La realidad es que el cristiano tiene una lucha diaria. Diariamente nosotros batallamos con el pecado y todos los días tenemos una lucha, todos los días tenemos que clamar a Dios por la fortaleza, la llenura del Espíritu Santo, y no siempre tenemos el éxito al 100%, es imposible mientras estemos en esta carne, en este cuerpo pecaminoso. Vamos a fallarle a Dios. No estoy diciendo, no los estoy animando a fallarle a Dios, estoy diciendo, es la realidad de que todo cristiano le hemos fallado a Dios más de lo que queremos, más de lo que quisiéramos, más de lo que nos hubiera gustado. Romanos 7:18, por ejemplo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, Pablo mismo dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa es la realidad de la vida cristiana. Y esta es la posición neocalvinista de Paul Washer. Muy bien, ustedes pueden ver, es bien fácil ir a YouTube y encontrar mensajes muy buenos de Paul Washer, pero al escucharlos con cuidado, uno puede ver los tintes de salvación por señorío. Mi pregunta es, ¿qué piensan ustedes de estos líderes religiosos? ¿Son salvos? ¿Son herejes que enseñan falsa doctrina y por lo tanto deben ser delatados como tales? Y digo eso más porque hay cristianos, hay pastores, predicadores que toman una posición muy radical a favor, otros muy radical en contra de ellos. ¿Ustedes qué piensan? Debemos promoverlos, debemos recomendarlos, debemos citar sus libros, sus mensajes, sus frases clichés, sus memes, los debemos promover en el internet. En fin, ¿qué piensan ustedes? Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Aquí llegamos al final del módulo 4. Ha sido una bendición estar con ustedes hoy. Nos vemos la próxima.